Soy yo quien agradezco profundamente por la invitación y por el espacio que ustedes me han dado alrededor del cáncer. Vamos a empezar a hablar sobre unos conceptos básicos epidemiológicos que todos conocemos y luego nos vamos a saltar a todos estos cambios paradigmáticos. Alrededor del mundo, la incidencia global en cáncer está más o menos entre unos 154 millones de personas con cáncer. Y la incidencia se estima que sea de más o menos unos 9.8 millones de nuevos casos por cada año, con una mortalidad aproximada, hablando de enfermedades que daban un 100% de mortalidad en el siguiente año o en los siguientes 2 años al momento del diagnóstico, y hoy en día en los países desarrollados estamos hablando de mortalidades solamente cercanas entre el 12 y el 15% al primer año del diagnóstico. Ese es un avance significativo en lo que es transformar una enfermedad que antes era letal en los siguientes 2-3 años a un 100%, a volverlo a una enfermedad crónica para este caso. En Colombia tenemos unas incidencias para el año 2020 y nos ubicamos en la mitad, en unos grupos de incidencias de la mitad, donde estamos en 182 casos por cada 100.000 habitantes por año en general de todos. En otras palabras, en solo Manizales vamos a tener 800 nuevos casos de todos los cánceres para el 2024 aproximadamente para cálculo. De esto, para Colombia, tenemos una mortalidad calculada de un 45% para el siguiente año. Es decir, que de esos 800 personas que se les hace el diagnóstico en el año 2023 de cáncer, independientemente, aproximadamente unas 350 personas van a fallecer durante el siguiente año. Si hacemos esa comparación en el siguiente año del cáncer, cuando comparamos Manizales o Colombia con otras latitudes, es de 3 veces más frente a la mortalidad. Pasamos hace aproximadamente unos 10-15 años de una mortalidad cercana entre el 50 y 70% y ya estamos por debajo del 50, ubicándonos sobre el 45% de una mortalidad en el siguiente año. Pero la idea es que para el año 2050 vamos a estar por debajo del 10 al 5% en una mortalidad acumulada el siguiente año para este caso. Ya nos encontramos completamente ubicados sobre unos datos que nos dicen cómo venimos transformando todo lo letal y lo mortal y venimos transformando a algo evidentemente crónico. Estos son datos tomados ya del 2024 de Globocan para este caso y podemos ubicarnos muy fácil que en Colombia los tumores o los 5 principales tumores que tienen mayor incidencia en este caso es el cáncer de próstata, que se aproxima a casi 49-50 casos por 100.000 habitantes por año. En otras palabras, de esos 180 casos nuevos, 50 ya los pone la próstata. Los otros 50 o 49 los pone la mama. En otras palabras, casi que el 55% de todos los cánceres en Colombia y en general en gran parte del mundo los ponen esos 2 tumores, cáncer de próstata y cáncer de mama. De ahí no se sale. Y empiezan a competir una serie de tumores sólidos que progresivamente se están volviendo más incidentes y se espera que alcancen el tercer e inclusive el segundo lugar, como es el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón progresivamente se ha venido posicionando entre ellos. Podemos ver con respecto a tasas de incidencia y mortalidad que, si bien y por fortuna son los más incidentes, pues no son los de mayor letalidad para este caso. Por fortuna, si yo tengo 52 casos por 100.000 habitantes por año, que es lo que está en la tasa de incidencia, la mortalidad se acerca a menos del 20% para el total de esos pacientes y es combinado tanto para la mama como para la próstata. Pero sí podemos encontrar claramente enfermedades como son el cáncer de estómago, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, entre otros, que
tienen incidencias cercanas a 10 casos por 100.000 habitantes por año, pero en el siguiente año se mueren 8, 9 casos. Es decir, que solo de esos pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, con cáncer de estómago o con cáncer de páncreas, prácticamente 7 u 8 de esos 10 fallecen en ese primer año y los otros logran sobrevivir al segundo y al final del tercer, cuarto año podrían estar fallecidos casi que el 100% de esos pacientes. Todo esto se ha venido progresivamente rompiendo. Los nuevos casos en Colombia para el 2022 se establecieron 117.000 nuevos casos, con un número de muerte del 56%. Mire que estamos cercanos al 40-45% de mortalidad y cuando yo hago la prevalencia de estos casos en los siguientes años me acumulo a unos 300.000 casos de pacientes que están en este momento con el diagnóstico. Y cuando ajusto los datos, me empiezo a dar cuenta que la mujer es un poquito más incidente que el hombre, pero cuando yo miro las tasas de letalidad, termina siendo un poquito más mortal el hombre que la mujer en este caso. Y cuando miro cuáles son los principales en hombres, el primero está el cáncer de próstata, colorectal, estómago, pulmón y aparece el linfoma que antes ocupaba un séptimo, octavo lugar y los tumores hematológicos también vienen en ascenso y ya se están ubicando en el quinto lugar de entre todos los tumores. Por lo tanto, las 5 principales causas de cáncer son 4 tumores sólidos, no pasa de próstata en el hombre, próstata, colon de recto, pulmón, estómago y el quinto se mete el hematológico como el linfoma no Hodgkin. Y en la mujer pasa a ser, a cambio de la próstata, pasa a ser la mama, pero mire cómo se mete, continúa el colon y recto para ambos sexos y se mete el cáncer de cuello uterino, el cáncer de tiroides, el estómago y los linfomas o las neoplasias patológicas pasa casi a un séptimo, noveno lugar en las mujeres. Y cuando los combino, siguen siendo el comportamiento igual al del mundo. Mama, próstata, colon de recto, estómago y pulmón. Y el linfoma se ubica como la primera causa de neoplasia hematológica y de ahí para abajo. Por lo tanto, por cada 7 tumores distintos, se requieren 6 oncólogos para las primeras y un hematólogo. Esas serían las relaciones que se utilizan para la toma de decisiones en la formación académica, en el grupo de especialistas, pero vemos que la disponibilidad de oncólogos es mucho más baja en la relación con respecto a la posibilidad de que existan hematólogos. Y cuando yo junto los dos, definitivamente siguen siendo mucho más baja la disponibilidad de ambos con respecto a las patologías. ¿Qué necesita en este momento el mundo? Necesita mastólogos, oncólogos y urólogos para abarcar prácticamente los 3 principales tumores que se hacen dentro del manejo. Para el año 2040 se prevé siempre una curva ascendente. Mire, venimos desde el 2018 año tras año ascendiendo. La curva gruesa, la que está aquí de café, es la que nos corresponde a nosotros para Latinoamérica, y es que viene en una curva permanentemente ascendente cuando comparamos con otros países, pero nos ubicamos en una zona muy intermedia. Cuando comparamos casos, como es el caso de Europa, que es el que más aporta pacientes oncológicos, sigue en Norteamérica y termina siendo Latinoamérica de los grupos en donde menos aporta, pero todos con un patrón y es ascenso permanente. Y se calcula que para el año 2040 vamos a pasar de tener un incremento hasta del 50% del número de incidentes de pacientes con cáncer. O sea que lo que se viene es diagnósticos de cáncer de nuevo incidente y todo esto, pero va en contraste y por fortuna, y es que las curvas de incidencia y prevalencia vienen en incremento, pero las mortalidades relacionadas a cáncer vienen en descenso con el transcurso de los años. En el año 2004 teníamos mortalidades
que se acercaban entre el 70 a 80% y progresivamente los esfuerzos, en este caso, de casi todos los países, exceptuando el análisis que se hizo hasta el año 2020 sobre Venezuela, el único país de Latinoamérica que mantiene la misma tasa de mortalidad, no ha descendido en relación con el mismo patrón de crecimiento de incidencia y prevalencia, ha sido Venezuela, pero el resto total de los países. Europa viene con un descenso ostensible, una pendiente considerable en el descenso, lo mismo que Estados Unidos y Argentina. Chile muy suave, y Colombia, que está en ese grupo intermedio de pacientes, que también sigue siendo tímido su descenso, pero ahí está cuando se compara con el resto de los países. Entonces, todo esto va a empezar a generar una brecha, y es que vamos a hacer con todos estos pacientes que se está incrementando el número de pacientes oncológicos, pero estos pacientes ya no están falleciendo y se están cronificando. ¿Aguantará el sistema? ¿Cómo se maneja? ¿Será que el estado clínico de los pacientes ya se vuelve suficiente para determinar un pronóstico y, por lo tanto, cuál va a ser la inversión en salud de esos pacientes? ¿Se les va a trabajar desde el punto de vista médico-científico? ¿Se podrán reintegrar a la sociedad estos pacientes, a una sociedad productiva desde el punto de vista no solo económico, sino familiar, social, en todas las esferas del desarrollo de estos pacientes? La respuesta es sí. Todos estos pacientes se pueden reintegrar perfectamente, y creo que deben de hacer parte, y debe hacer parte de las políticas, que aún pacientes en estado 4 de enfermedad, o por más letal que se les haya hecho el diagnóstico, estos pacientes se les puede hacer una inversión en salud para que puedan retornar a la sociedad y volver otra vez dentro del aparato productivo, y no hablando solo en términos económicos, estamos hablando en términos productivos de desarrollo como sociedad, ¿cierto? Volver un abuelo al núcleo familiar es volver a juntar a todos los grupos de la familia, es volver a cuidar a esos nietos que finalmente van a ser personas altamente productivas y saludables para la sociedad, y resulta en una inversión. Y no lo vemos así, pero a largo plazo todos estos conceptos van a redundar en lo que es economía. Este es un impacto de lo que viene, y aprovecho que hay acá especialistas en radioterapia, y esto fue sacado de una publicación de oncología molecular, y es cuáles son el continuo bidireccional translacional, en donde genera un conocimiento y una investigación alrededor del paciente con cáncer, las mayores estrategias anticáncer que se están estableciendo, como la prevención primaria, pero también la prevención personalizada de esto, y voy más adelante para las perspectivas que significa prevención personalizada. Les voy a mostrar una perspectiva futuro. La detección temprana que se sigue haciendo, un ejemplo de ellos es el estudio Nelson, que mostró claramente cómo hacer tomografía de muy baja dosis a grandes masas de poblaciones con factores de riesgo en tabaquismo, por ejemplo. Se puede hacer una detección mucho más temprana del paciente con cáncer de pulmón, la intervención, y se impacta directamente en la morbimortalidad de ellos, y ya inclusive las tomografías de baja dosis para pulmón se va a convertir, así como la mamografía, en estrategias de screening para la detección temprana del cáncer. Y eso no lo podíamos pensar hace más o menos unos 10 años. Hace 10 años, ¿a quién se iba a imaginar que hacer un TAC es lo mismo de screening que una mamografía, pero para este caso el cáncer de pulmón? Hoy en día eso ya es una realidad, con costos inferiores a 50, 70 mil pesos por TAC de baja dosis, que se permite masificarlo, y por consiguiente el Nelson Trial nos mostró que por cada 10,000 tomografías podríamos lograr una reducción en una incidencia hasta el 10% en complicaciones y mortalidad relacionada al cáncer por la detección temprana, dado que los pacientes con cáncer de pulmón, pues como ustedes lo vieron, tienen una alta mortalidad, pero la mortalidad no está determinada sino por el diagnóstico tardío que se hace dentro de la evolución natural de esta enfermedad para los pacientes. La efectividad en los tratamientos, y ahora llegan las políticas públicas y las políticas mundiales de qué vamos a hacer con la carga de enfermedad del paciente oncológico,
que se vuelve enfermedad de alto costo, pero ya cambió, se vuelve alto costo crónico. ¿Y qué vamos a hacer con el alto costo crónico? Un sistema puede intentar soportarlo y ahí es donde está nuestro gran reto. Y las consecuencias y las perspectivas, inclusive en radiooncología, que nos ha permitido dar un avance significativo en la supervivencia de los pacientes, toda vez que la radiooncología al nivel de biología molecular y las dos juntas le ha dado un avance significativo en las intervenciones para la supervivencia del paciente. El doctor Campolillo lo estuvo mencionando. Hace unos años era impensable que un paciente con enfermedad metastásica en el cerebro o múltiples lesiones metastásicas, ese paciente pudiera tener supervivencias superiores a 3, 6, 9 meses y hoy en día estamos hablando de 2, 5, 10 años de supervivencias con técnicas de radiocirugía combinadas con técnicas de quimioterapia, terapia target y o inmunoterapia que le van a permitir al paciente mantener esa supervivencia, mantener el mayor índice funcional y con la menor toxicidad posible relacionada a eso. ¿Cuál es el problema? Que todavía sigue siendo costosos. ¿Qué tenemos a favor? Que inclusive en Colombia y en Manizales contamos con esas tecnologías y contamos con los equipos y contamos con todo porque es exactamente lo mismo que se hace acá, es exactamente lo mismo que se está haciendo al otro lado del mundo. La única posibilidad es acceder a ese tipo de tecnologías y que todos podamos acceder, lo que es como la intención, que cualquier paciente con cáncer, independientemente de su aseguramiento, pueda tener a esta disponibilidad tecnológica. Lo mismo las tendencias de mortalidad de sexo, por sexo, tanto en hombres como en mujeres, todos con tendencia a ser bajas, esterilizarse. Por fortuna, recto y ano es muy baja la mortalidad y por eso no baja más, porque definitivamente es sumamente bajo y en general el ano tiene potencial curativo. Los cánceres del ano, que son escamos celulares en un 100%, tienen la posibilidad de tener terapias o intervenciones con una finalidad eminentemente curativa y llevar a los pacientes a respuesta completa para este caso. El TNM se quedó corto y es la clasificación que todos nosotros hacemos como clínicos y que conocemos para poder determinar un pronóstico clínico de los pacientes. Y definitivamente ya no debe de ser el patrón para la toma de decisiones y para definir el pronóstico. Y vamos un poquito más allá. Aquí hay un ejemplo de cómo ya los pacientes se hacen clasificaciones muchísimo más complejas en donde no solo va el TNM per se, este es un paciente que recibió neoadyuvancia, que tiene un tumor de gran tamaño, con compromiso nodal, aquí hay un error, esto es 7 de 7, comprometidos, y con compromiso metastásico, independientemente. Hasta ahí todos acá sabemos que es un estado 4 de enfermedad, no necesitamos hacer ninguna diferencia distinta, pero esto va más allá. Y es que aparte del estado 4, necesitamos conocer cuál es el estatus del mismatch repair, si tiene inestabilidad microsatelital, si hay tumores que están infiltrando ese linfocito y cuál es el porcentaje de esos linfocitos que están infiltrando, si hay expresión o no de ligandos de muerte programada para esa célula tumoral, si tiene o no expresión HER, si tiene o no alguna mutación puntual adversa como la P53, si tiene o no mutación del EGFR, del KRAS, del BRAF, ALK, y sigue la contabilidad, y si hay o no cromosomas complejos o translocaciones que le determinen un pronóstico adverso, y al final todo esto se intenta resolver con la intervención del Next Generation Sequencing en un mapeo genético que ya es estándar y que lo contamos en nuestro medio y se lo hacemos a todos los pacientes que nos permitan llevar a cabo la intervención. ¿Me hago escuchar hasta ahí? Sí. Pero eso no es la reunión de la academia. Sí. También es la reunión de la academia.
Perfecto. Todo esto cambia distinto. No es lo mismo un paciente con cáncer de pulmón, estado 4 de enfermedad, que tenga mutación de EGFR a un paciente que no lo tenga. No es lo mismo tener un paciente estado 4 que tenga mutación del BRAF y no es lo mismo tener un paciente con mutación ALK. Cambian perfectamente todos los pronósticos desde el punto de vista molecular y le permiten a estos pacientes terapia target o dirigida contra cada una de esas mutaciones específicas que llevan a los pacientes en estado 4 con esa puntualidad a medianas de sobrevida que van entre los 4 a 6 años, aún en estado 4, aún con enfermedad metastásica y aún con ECOG aparentemente desfavorable porque se aparece un concepto que se llama el efecto Lázaro. Y es que los pacientes, aún en ECOG 4, con posibilidad de supervivencia en su curso natural de fallecer en el siguiente mes o en los siguientes 2 meses tras la intervención sobre terapia target que tenemos disponible, el paciente revierte en un máximo de 8 o 15 días inmediatamente toda esa carga tumoral y perfectamente puede alcanzar ese tipo de supervivencias y tenemos varios pacientes en este momento, desde cuando yo llegué, tengo en este momento pacientes que ya completan 3 años de sobrevida al 100% en ECOG 0 con terapia target o terapia dirigida, que es un costo muy alto para el sistema. Eso es verdad. Son terapias que cuestan entre 20, 30 millones de pesos, 35 millones de pesos mes. Y son terapias que son de tratamiento indefinido. Entonces, ¿cuánto vale y cuánto es el costo? Pero la idea es que esta persona se retorne dentro de la sociedad productiva, pues para que pueda retornar y mantener ese ciclo. Cada vez las terapias se han venido abaratando. Hablábamos antes de terapias de 100 millones de pesos mes y ya vamos en ese costo, generalmente cuando se masifica. Y esto genera un cambio de paradigma. El cambio de paradigma, donde cuando hasta hace unos años nos enseñaban qué es cáncer, qué es una célula tumoral, y nos hacían la definición de cáncer sobre aquella célula que se empezaba a replicar indefinidamente, que se independizaba de sus señales de crecimiento, que era insensible a cualquier señal que le dijera pare, que tenía capacidad de invasividad y de metástasis, que evadía la apoptosis y que era prácticamente inmortal. Y esa era la definición que nos enseñaron hasta hace algunos años e inclusive era una definición acoplada por la Organización Mundial de la Salud. Célula tumoral que se replica infinitamente, que evade todas las señales de crecimiento, que invade, que penetra, disfuncionaliza y tiene capacidad de hacer metástasis. Esa era una definición muy estandarizada. Cuando yo me formé como médico general, inclusive como especialista, esta era la definición que se establecía para estos casos. Sin embargo, comenzaron a aparecer otros conceptos y empezaron a decir, bueno, pero si nos vamos un poco más allá, Warburg inclusive desde hace más o menos 50 años ya empezaba a decir, más de 50 años ya empezaba a decir, venga, pero es que la célula tumoral tiene unas características distintas y es que ella es capaz de producir energía si le dan oxígeno y producir energía si no le dan oxígeno. Es decir, que por cualquier ruta ella es capaz de aplicarse independientemente y es capaz de replicarse de una forma tan acelerada que es capaz de consumir el huésped para estas cosas. Aún en estados de hipoxia, ella es capaz de hacerlo. Y empezaron a darse cuenta que aún en estados de hipoxia, la capacidad de disponibilidad energética era de 2.000 a 4.000 veces en su consumo. Por eso una célula tumoral es capaz de consumir a cualquier huésped y de robarse cualquier sustrato energético si su consumo es de 2.000 a 4.000 veces mayor comparada con una célula estándar para este caso.
y aparece el nuevo concepto. Y el nuevo concepto en cáncer, esto no tiene 7 años, en donde cómo definiríamos el cáncer actualmente, y el cáncer hoy en día lo tenemos definido a la luz como un fracaso directo de la inmunovigilancia. Y es cuando una célula se sale la restricción del sistema y de la inmunovigilancia, se subleva y empieza a tener esas características, entra el sistema inmunológico siempre a reconocer. Y esto le digo permanentemente a mis estudiantes. Todos los días amanecemos con 30 células tumorales de cualquier órgano distinto y todos los días nos despertamos con una célula sublevada, subversiva y con potencial para hacer cáncer. Pero nuestro sistema inmune reconoce esa sublevación, reconoce a esa célula que es completamente distinta y le ordena dos cosas. Uno, o se repara y se corrige dentro de la restricción del sistema para mantener la vida, o se muere, ¿cierto? Y morirse no es señales para que se muera, es morirse porque la mato, en este caso. Y nuestro sistema inmune reconoce permanentemente lo extraño de lo propio. Cuando la célula inmune está reconociendo a esa célula tumoral por cualquiera de sus características, ella inmediatamente envía las señales necesarias para mantenerla bajo control, eliminarla o ordenar su reparación. Si lo logra, pues se continúa el control del sistema y por eso, a pesar de que amanecemos todos los días hasta con 30 células subversivas de cualquier órgano, pues no nos da cáncer, porque nuestro sistema inmune está en completo equilibrio y mantiene una restricción permanente de eso. A eso se le llama la fase de eliminación y todos los días estamos en ese complejo. ¿Por qué una célula se vuelve subversiva? Por el mero hecho de envejecer, por el mero hecho de acumular errores o por el mero hecho de que se está exponiendo permanentemente a todos los daños que ocasionan la reparación permanente del ADN y que finalmente llega a un punto de inflexión en donde el acúmulo es tan sostenido que provoca una generación de nuevas células completamente subversivas o aberrantes, o porque algún gen que estaba escondido se expresa, ¿cierto? Y independientemente de lo que sea, o estaba programado para expresarse y ocasiona esa subversión. Cuando definitivamente la célula tumoral alcanza cualquier mecanismo y no logra, no se muere o no se repara, pero al mismo tiempo el sistema inmune no logra matarla por cualquier estrategia que haya utilizado la célula tumoral para evadirla o inhibirla o simplemente sobornarla o mimetizarse para que el sistema inmune no la reconozca, se entra en una fase de guerra fría o una fase de equilibrio. Y es donde la célula tumoral no es capaz de progresar, no es capaz de reproducirse, no es capaz de consumir, porque el sistema inmune está ahí esperando a que ella asome la cabeza o a que ella se exponga para poder atacarla, pero al mismo tiempo el sistema inmune no es capaz de ingresar o no es capaz de matarla e inducirla y se quedan allí. Y simplemente se espera el momento a que ocurra dos cosas. Uno, o que el sistema inmune en algún momento se fortalezca y logre su objetivo, o que la célula tumoral espere a que el sistema inmune baje para ella poder salir y progresar. Lastimosamente siempre ocurre lo segundo, no lo primero. Ella se queda en quiescencia, ella espera a que se generen las condiciones por tiempo, por inmunosenescencia, por acúmulo de errores o porque simplemente aparece el momento exacto y ella se asoma, mira, el ambiente está favorable, me replico y salgo. Salgo y miro, el ambiente está desfavorable, vuelvo y me escondo y espero. ¿Cuánto? Ella verá. Por eso, en los pacientes post-mortem adultos mayores,
hasta el 30% de los pacientes post-mortem ya tienen cáncer de próstata y no se había determinado la manifestación clara de la enfermedad. O inclusive hasta un 10-15% de los pacientes post-mortem que fallecen por cualquier condición ya tenían algún tipo de cáncer, pero que nunca se les hizo el diagnóstico ni nada, simplemente porque se la pasaban en fase de equilibrio para este caso, para esperar. Ya cuando la célula tumoral alcanza todas las herramientas y ya definitivamente, independientemente del sistema inmune como está, ella es capaz de salir, de replicarse, de vencer, de violentar, de sobornar o de evadir al sistema inmunológico, es cuando alcanza la fase de escape y es la célula tumoral en su máxima expresión con toda la fisiopatología que ello lleva hacia la enfermedad. Por lo tanto, el cáncer hoy en día se define como fracaso directo de la inmunovigilancia, con las características que mencionábamos anteriormente. Esas tres fases ya la habíamos mencionado y finalmente es lo reconozco y lo elimino, entro en equilibrio y me quedo con ella esperando cualquier cosa o definitivamente cuando la célula tumoral lo hace. Y todo eso lo hace a través simplemente de presentación antigénica. La célula dendrítica como tal o cualquier célula presentadora de antígeno recoge la secuenciación de polipéptidos o de complejos mayores de compatibilidad anómala de la célula tumoral. Porque simplemente la célula tumoral, como tiene unos daños directos de su ADN, el complejo mayor de isocompatibilidad que ella expresa, pues tiene una secuenciación de polipéptidos que también es completamente anómala. En esa presentación antigénica, la célula dendrítica la recoge, la presenta y se reconoce inmediatamente como que es una célula anormal que no pertenece a nuestro cuerpo, que no tiene la cadena de aminoácidos que hace parte de nuestro cuerpo, que tiene unos defectos y por lo tanto genera una amplificación de los linfocitos citotóxicos y posteriormente genera el reconocimiento y la destrucción de la célula tumoral para este caso. Y eso generalmente se mantiene, pero el problema es que existen unos puntos de control inmunológico. Y es que generalmente cuando la célula dendrítica se la va a presentar al linfocito T o va a presentar el antígeno, también corre riesgo que la lastimen o que la dañen o que la hieran o la maten. Para este caso, porque va a presentar una secuenciación génica completamente distinta y corre riesgo que cuando estire la mano para mostrarla, le mochen la mano y la maten. Dentro de ese mecanismo existen una serie de correceptores que se presentan, que interactúan para poder dormir al linfocito y generar la presentación antigénica. En otras palabras, la célula dendrítica, al acercarse al linfocito, presenta una serie de correceptores para poder tranquilizar al linfocito T, dormirlo o que le diga yo soy suyo, yo soy de la familia, venga, le muestro al enemigo y así se replica. El problema es que la célula tumoral aprendió a hacer eso. Y la célula tumoral, cuando se le acerca a un linfocito T a decirle usted quién es, venga, la voy a matar, la célula tumoral expresa los mismos correceptores y ese es un mecanismo de defensa como es expresión directa de PDL1 ligando que se fusiona al PD del receptor del linfocito T e inmediatamente lo suprime, lo duerme. O un bloqueo directo sobre el CTLA4 y le quita inmediatamente los dientes y desarma cualquier activación de célula efectora sobre eso. En otras palabras, el linfocito que está rodeando a esa célula tumoral quedó inservible, dormido, inactivado o lo matan. Y de ahí a que la célula tumoral es capaz de replicarse. Este nuevo descubrimiento permitió diseñar las terapias actuales. Y básicamente las terapias actuales es la inmunoterapia. Y cambia el primer paradigma y es que ya no estoy dando tratamientos citotóxicos para intentar matar a la célula.
estoy enseñándole al sistema inmune a que se despierte, se desligue de cualquier intento de soborno, de adormilamiento, de inhibición o de evasión para que vuelva y muestre los dientes, no se deje sobornar y reconozca a la célula y la ataque y la aniquile. Y esa es la base fundamental sobre los tratamientos anti-CTLA4, anti-PDL1 y anti-LAC o análogos directos de cada una de esas señales y correceptores. Y ahí es donde se fundamenta el primer cambio en la evolución del tratamiento de los pacientes oncológicos. La inmunoterapia no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque va dependiendo de las características de esa célula tumoral que se estudia y que va de acuerdo, me voy a devolver bastante, que va de acuerdo a esto, al perfilamiento por NGN, NGS, y yo tengo que mirar si tiene o no la expresión de esos receptores para poder mirar como subrogado si la célula tumoral se está defendiendo por esos mecanismos y yo intentar romperlos para cada uno de ellos. De ahí a que el TNM por sí solo ya no sirve y tenemos que empezar a ir un poco más allá sobre cada una de estas cosas. Solo el diagnóstico clínico no sirve y ya tenemos que empezar a perfilar los pacientes y de ahí a que conociendo las dianas moleculares en la primera era, donde era la quimioterapia, donde comenzó su furor a partir de 1960 y el mayor furor de los tratamientos quimioterápicos fue después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en su conjunto con la Segunda Guerra Mundial, con este caso con las mostazas nitrogenadas, y el uso indiscriminado que se dio a este tipo de mostazas nitrogenadas, e inclusive en la Segunda Guerra Mundial utilizando estos gases para la aniquilación de la población judía dentro de las cámaras de gases. Y esto empezó a mostrar que la mayoría de los sobrevivientes también desarrollaban muchos tipos de cáncer por la exposición a este tipo de patógenos, pero también se dieron cuenta que en dosis controladas podría atacar a aquellas células que pudiese tener alta replicación del ADN y que lo que intenta es incorporar esas mostazas nitrogenadas dentro del ADN para ocasionar su ruptura. Y ahí esa es la primera era del tratamiento, que es la quimioterapia. Luego empieza a aparecer las dianas moleculares después del año 2000 y es todo este pequeño perfilamiento que empieza tímidamente en los pacientes a decir si yo doy un blanco molecular acá, si yo doy otro blanco molecular en este otro, o la combinación de ambos. Y posteriormente comienza la tercera era, que no tiene 10 años, es después del año 2013, en donde yo puedo combinar la quimioterapia, la hormonoterapia, la diana molecular y la inmunoterapia. Y ahora le sumamos una cuarta que les voy a mencionar sobre la manipulación génica, virus oncolíticos para el tratamiento de los pacientes con cáncer y el desarrollo tecnológico en la radioterapia, en donde todas estas combinaciones y juegos me va a permitir utilizar todas las estrategias, ya sea en neoadyuvancia antes de operar, en adyuvancia después de operar o en escenarios avanzados. Y los escenarios ya se llaman avanzados porque los escenarios avanzados pueden ser oligometastásicos, polimetastásicos, resecables o irresecables, o inclusive yo puedo hablar de escenarios avanzados para oligoinducción y posteriormente llevar a cirugías de intervalo. Entonces todo esto se empezó a poner muchísimo más complejo en la toma de decisiones y por eso ya se habla de la interdisciplinaridad y no simplemente una secuenciación lineal en razón al tiempo del paciente, que es que doy neoadyuvancia, opero y luego le doy la adyuvancia. No, perfectamente yo puedo tener un paciente estado 4, polimetastásico, irresecable, doy la intervención,
lo oligoinduzco, es decir, lo que era polimetastásico y resecable, ya lo vuelvo oligometastásico, resecable, hago la intervención de cualquier tipo, opero, lo llevo a respuesta completa y posteriormente hago lo que se llama mantenimiento post y sigo el tratamiento del paciente como un paciente entonces que aparentemente estaba en un estado 4, puedo perfectamente devolverlo al pronóstico de un estado 1 de enfermedad y es llevarlo a 10, 15, 20 años de sobrevida en total. Y todo esto. Y empieza toda una nueva era de entender cómo funciona y es, yo puedo dar tratamientos para bloquear las señales de crecimiento, tratamientos para bloquear la invasión, tratamientos para bloquear la angiogénesis, tratamientos para fomentar la apoptosis o simplemente para detener las señales de crecimiento. Y ahí va más allá de una célula transformada, en donde yo empiezo a entender que la célula tumoral, aparte de las características fenotípicas que hablé inicialmente, tiene capacidad de respuesta inmunitaria, de manipular la respuesta inmune nuestra, y eso no lo sabíamos. Ya lo sabemos, que es capaz de promover inflamación y que es capaz de desarrollar sus propias carreteras y mantener una angiogénesis. ¿Y por qué nos interesa bloquear esto? Y alguien dirá, ¿para qué yo conocer la angiogénesis si el tumor respira anaeróbico o aeróbicamente? El objetivo de intentar el bloqueo de la angiogénesis es evitar que llegue el ensamble proteico, que es donde ella se constituye para poder generar todas sus funciones y su replicación. Es decir, bloquearle las carreteras, no para que tenga energía, porque ella lo va a hacer por cualquier lado, es para que no le lleguen los aminoácidos o la estructura proteica que se vuelve el ensamble principal de su ADN y de su estructura para este caso. Y todo esto se puede hacer al mismo tiempo. Yo puedo dar inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico si detecté la mutación, en donde ahí está la alteración, la señalización, y por consiguiente, si yo la bloqueo, le estoy dando la posibilidad de que esa célula tumoral muera por esa ruta. También puedo dar tratamientos que inhiben directamente la ciclina, es decir, que bloquean el paso del ciclo celular. Recuerde que hay sinasas dependientes de la ciclina, es decir, ellas se activan si la ciclina está elevada y se inactivan si están bajas. Y si yo doy un inhibidor de ciclina, pues impido la progresión de la célula tumoral de una fase S de una fase G1 a una S, o de una fase S a una fase G2 o de mitosis, porque es dependientes de ellos en cada ciclo. Y lo que intento es bloquearlo. Puedo inclusive cortar sus telomerasas para acortar el tiempo de vida de esa célula tumoral. Puedo atacar el CTLA4 que está inhibido mediante tratamiento inmunológico. Puedo dar inhibidores directos de ruta MET, como por ejemplo en los pacientes con melanoma. Puedo bloquear señales de crecimiento angiogénico que dependen de ellas, como son los tumores del ovario, los tumores del colon, que dependen muchísimo de las rutas de señalización angiogénica, y yo puedo dar inhibidores como es el caso del ramucirumab o como es el caso del bevacizumab, que inhibe cada una de estas señalizaciones. Puedo dar inhibidores de la poliadenilribonucleasa en los pacientes que tienen mutación del BRCA1 y BRCA2, y al dar inhibidores PARP prácticamente estoy condenando a esa célula a que no replique su ADN y fallezca. O puedo generar acción proapoptótica bajo miméticos del BH3. Y esto se volvió complejísimo, donde la inmunidad a la célula tumoral y esta guerra que existe es por varios frentes, y las células tumorales y cada una de ellas está actuando de forma completamente distinta. Unas están en fase de engaño, otras están en fase de replicación, otras están en fase de soborno o de evasión, otras están en fase de reclutamiento, es decir, cogen a los T-REC y les dicen trabajen para mí, y el T-REC va y bloquea a las compañeras.
cogen a los macrófagos y les dicen, vengan, trabajen para mí y forman un caparazón, un armazón en donde impide y genera una malla o una barra o una pared en donde no permite el reconocimiento de cualquier célula que lo intente reconocer, porque ella es tan fea que si sale a la calle la reconocen y la matan, pero entonces ella lo que hace es formar un muro para que ninguna célula la pueda reconocer y allí fomentar su crecimiento. Y esto se volvió muy complejo y la razón por la cual se genera todo este tipo de ataques. La medicina de precisión busca eso, es intentar reconocer dónde está ubicado el defecto principal de la progresión de esa célula tumoral para atacarla y volver a llevar a una fase de equilibrio al paciente. Ese es el objetivo principal. Si yo logro llevar al paciente por lo menos a una nueva fase de equilibrio, lo volví crónico y tengo la posibilidad de llevando al paciente crónicamente, así como el diabético, el hipertenso, el renal, puedo perfectamente tener un paciente con cáncer en fase de equilibrio o en cualquier tipo de respuesta y propiciar su supervivencia y el control de estas cosas. El mutanoma es lo que nosotros llamamos y conocemos como el Tumor Mutational Burden, y es cuál es la carga mutacional, que eso también se pide y eso también se expresa. Y es cuántos mutanomas o megapares de bases tiene esa célula tumoral. Y entre más mutanomas tenga, quiere decir que su cara es más fea. Y si su cara es más fea, tiene secuenciaciones de ADN más extrañas. Y si tiene secuenciación de ADN más extrañas, cuando se expone al sistema inmune, es más fácil de reconocerlo. Entre más bajo el mutanoma, quiere decir que sus secuencias son muy parecidas a las de las células normales y por consiguiente más difícil el reconocimiento del sistema inmune. En otras palabras, tumores como el astrocitoma, el que ven ustedes a la izquierda, que tiene un TMB por debajo de 2 megapares de bases, por eso no se les da inmunoterapia, porque por más que se intente, se parecen tanto a las células normales que el sistema inmune, por más toreado que esté, no es capaz de reconocerlo como extraño y no lo ataca. Pero tumores con alto TMB, como el que gira a la derecha, como el melanoma, que tiene más de 20 megapares de bases, él solito es capaz de inducir respuesta inmune y es muy fácil, y por eso los pilares del tratamiento en melanomas se constituyen en inmunoterapia más terapia target para estos casos. Y allí tenemos todo este juego de posiciones en donde podemos saber cuáles son los tumores o los tipos de tumores que son más sensibles al tratamiento de inmunoterapia y cuáles no son tan sensibles al tratamiento de inmunoterapia y cuáles necesitan el apoyo de tratamiento citotóxico o de terapia dirigida y la combinación de todas estas para poder llevar a cabo la intervención. Y así, en cada uno de los puntos del desarrollo de la célula, yo podría hacerlo. Cuando uno va y mira la historia, se da que el doctor William Cooley hace 100 años como que ya tenía una idea, y es que preparaba los macerados de esas células tumorales y volvía y se lo inyectaba directamente al paciente y mostraba una regresión espontánea de casi el 10%. Casi todos se moría el 90%, pero él no lo sabía, pero sí cuando tenía un NNT de 10, es decir, para ver la respuesta en uno necesitaba que se trataran 10 personas y de las 10 fallecían 9, pero una lograba sobrevivir. Esa era la persona que él decía, algo en el sistema, algo está ocurriendo que se logra el reconocimiento. Y este es uno de los padres de la inmunología general. Como hace 100 años ya se tenía la idea de que posiblemente las células tumorales podrían tener algún tipo de control al macerarla, todas estas células tumorales, producirlas. Lo que generaban los otros 9 pacientes
era una replicación masiva de las células tumorales, el paciente pues fallecía, era por diseminación metastásica de la enfermedad en estas cosas. Los retoques más recientes es intentar bloquear el CTLA4 y el PDL1. Ejemplo, y es que estamos ya dando tratamientos de inmunoterapia combinada. Estamos dando, por ejemplo, ipilimumab, que es un inhibidor del CTLA4, en combinación con un inhibidor del PDL1, como en este caso el pembrolizumab, y puedo darle terapia combinada al paciente. Eso sí, hay que saber seleccionar muy bien al paciente porque la tormenta de citoquinas, la respuesta inmune es tan alta que en este caso pues hay que saber a quién se le va a dar, cómo se va a dar y la respuesta que se puede esperar para ese tipo de tumor, para este caso. Y cada una de las vías que podemos hablar. Y empieza a aparecer un concepto que quiero que todos aprendamos. Y es el concepto de la pseudoprogresión. ¿Y a qué obedece esto? Y es que cuando tenemos un paciente que está iniciando el tratamiento, durante los 2, 3, 4 primeros meses, parece empeorar. Parece que el tumor está más grande. Y parece que el tratamiento es peor que la enfermedad. Da la posibilidad. Y allí es donde nosotros como clínicos, y esto hace parte de nuestro proceso de entendimiento alrededor del cáncer, tenemos que saber que existe la pseudoprogresión. Y es que las células que están acá en azul son las células de los linfocitos que están infiltrando el tumor. Y las células que están en beige son las células tumorales. Inicialmente, miren que las células tumorales tienen un pequeño porcentaje de linfocitos allí, pero cuando yo inicio el tratamiento, se infiltra de inmediato por el reclutamiento de los linfocitos que ya están activos, que se han despertado y que se meten dentro del tumor. Y eso lo que está ocasionando es una inflamación severa para intentar una zona de ataque. El paciente se va a sentir peor, se va a sentir mal e inclusive el tumor por imagen parece progresar, ¿cierto? Ojo, ojo, esto es simplemente una infiltración linfocitaria. Y posteriormente, con el transcurrir del tiempo, después del segundo o tercer mes, ya no queda la célula tumoral o la célula tumoral queda en muy poca expresión y el linfocito ya en su zona de ataque va y sigue circulando a nivel sistémico, ya reconociendo al enemigo y es lo que permite el paciente otra vez recuperar y son los criterios de respuesta inmune. Y es que yo puedo tener criterios de respuesta inmunológico inclusive tardío. Es decir, que a pesar de yo haber suspendido el tratamiento hasta 2 años antes, la respuesta inmune del paciente se sigue sosteniendo hasta 2 años después. O inclusive un paciente puede experimentar recaída de la enfermedad y el efecto coletazo del tratamiento inmune genera de nuevo respuesta inmunológica y el paciente otra vez volver a revertir en su condición solo por el efecto de la última dosis de hace 2 años para este caso. Y es un fenómeno de memoria permanentemente inmunológica. Y eso es a lo que se le llama, donde miraban los tumores infiltrantes de linfocitos. Y es que yo necesito saber por patología cuántos linfocitos están infiltrando ese tumor para darme un surrogado o una imagen de que si los linfocitos están ahí metidos es porque están dormidos y que la célula tumoral está utilizando mecanismos de evasión y que yo lo que necesito es volverlos a despertar para poder que ellos desde adentro vuelvan y ataquen. Y finalmente, para esto, me empiezo a generar una combinación de todos los tratamientos en target. Ejemplo, si yo tengo mutación del EGFR con resistencia en una secuencia del T790M, puedo ofrecerle osimertinib, que está disponible en Colombia. Si tengo una mutación de la ALK, puedo ofrecerle alectinib a estos pacientes. Si tengo, por ejemplo, mutación del KRAS,
puedo ofrecer panitumumab entre algunos de ellos. Si tengo, por ejemplo, mutaciones directas del BRCA, puedo mirar si le puedo ofrecer a estos pacientes olaparib más combinación de quimioterapia, como es el caso del uso de platino. Puedo hacer combinaciones como dabrafenib, trametinib, cuando me doy cuenta que hay mutación del BRAF o mutación de MET en combinación, y puedo ofrecerle a estos pacientes la terapia combinada más la inmunoterapia, y eso se volvió entonces ya en medicina de precisión y los cambios directos para estos casos. Si avanzo yo un poco, empiezan a aparecer los tratamientos de avances del año. ¿Y cuáles son los nuevos tratamientos que están comenzando a surgir? Es la manipulación con CAR T-cells. ¿Y qué es el CAR T-cells? Es un tratamiento de bioingeniería. Yo saco los linfocitos del individuo o de la persona, los manipulo por bioingeniería, en donde yo les acoplo receptores dirigidos contra la célula tumoral que yo quiero, porque yo ya conozco los receptores, simplemente se los adhiero al linfocito T o manipulo su ADN para que él los exprese. Vuelvo y los infundo al paciente y el propio linfocito T se encarga de generar el ataque dirigido exclusivamente contra esa célula tumoral a la cual yo le acople los receptores. En estas cosas es como generar un Rambo o generar un cyborg dirigido en donde yo saco un soldado, lo manipulo, le doy el armamento hasta los dientes y vuelvo y lo introduzco y lo meto a la zona de guerra. Y esta es la generación de los nuevos tratamientos en CAR T-cell que puede llevar a tasas de curación completa hasta del 50% de los pacientes. Es decir, patologías que es donde más se está trabajando y donde más efectividad se ha demostrado en los pacientes con neoplasias hematológicas, las leucemias linfoblásticas refractarios, los linfomas refractarios, mielomas refractarios en general, e inclusive algunos tumores sólidos, se les puede ya hacer este tipo de bioingeniería, vuelve y se reinfunde, y los pacientes que estaban refractarios, que estaban en condiciones que ya no podían, que estaban en sus líneas o etapas finales de tratamiento, vuelven a tener una nueva esperanza de este caso. Y yo puedo, inclusive, para esto, aquí les traigo un caso que se hizo en el Hospital de Caldas. Esto fue empezando. Esta es la primer paciente, y yo siempre traigo este caso. El primer paciente en el Hospital de Caldas cuando llegamos al que se le hizo un Foundation One. ¿Y qué fue el Foundation One? Se le hizo a una paciente con cáncer de pulmón, enfermedad metastásica. Este paciente hoy en día, este paciente falleció recientemente, pero eso fue hace 3 años. El diagnóstico se lo hicimos el 6 de julio del 2021. Era un estado 4 de enfermedad y bajo terapia dirigida pudimos claramente llevar a este paciente a 2 años y medio de supervivencia. Este paciente falleció recientemente. Era un paciente que estaba condenado a fallecer en los siguientes 2 meses tras el diagnóstico, y con este Foundation One nos dimos cuenta varias cosas. Uno, que tenía 3 megapares de 3 mutanomas o 3 mutaciones por megapare de base, lo cual lo hacía insensible al tratamiento con inmunoterapia. Pero nos dimos cuenta generalmente que también tenía una inestabilidad microsatelital no detectada. Pero al final, perdón, ¿aló? Pero que tenía unas mutaciones específicas en unos codones y una secuencia que nos permitían ofrecerles tratamientos de quimioterapia dirigido, donde era más sensible al gemcitabine y donde era mucho más sensible al platino para estos pacientes. Por lo tanto, los tratamientos de quimioterapia que se le dijeron al paciente eran tratamientos de quimioterapia dirigida para este caso, y eso le permitió obtener un mayor rendimiento en las opciones terapéuticas y no desgastar al paciente bajo tratamientos de quimioterapia
que no iban a ser efectivos para para ellos y le permite incrementar la supervivencia para estos casos. Aquí yo puedo evaluar todo en los pacientes y dependiendo de cada una de sus características, yo voy cambiando y le voy ofreciendo si el paciente es sensible a la radioterapia, no es sensible a la radioterapia, sensible o no. Y uno de esos ejemplos es el cáncer de mama, de cómo ya el cáncer de mama se perfila por expresión, si tiene expresión de receptores de estrógeno, de progesterona, de HER, si tiene mutación BRCA, si es bajo expresor HER, alto expresor HER, si es alto en claudina, bajo en claudina, si tiene un fenotipo inflamatorio, si no lo tiene, si tiene un fenotipo eminentemente hormonal, y de acuerdo a ello nosotros dirigimos el tratamiento específico y también se cambia el pronóstico de los pacientes aún estando en estados avanzados del cáncer de mama. ¿Cuáles son los nuevos retos? Y muy probablemente en patología, la nueva generación en los siguientes 10, 15, 20 años es que ya no se requiera biopsiar directamente el tumor o extraer el tumor, simplemente con una muestra de sangre. Y eso es a lo que nosotros llamamos hoy en día biopsia líquida. La célula tumoral libera fragmentos de su DNA anormal y esos fragmentos del DNA normal o los receptores o el complejo mayor que libera o su porción de membrana o lo que sea, lo podemos detectar en sangre y con base a eso ya se hace el diagnóstico, tipo de tumor, la ubicación del primario y la sensibilidad a la terapia. Es decir, perfectamente e inclusive podemos valorar la respuesta al tratamiento y podemos valorar cuando se hace resistente, es decir, que yo un tumor que se vuelve resistente, yo lo secuencio, vuelvo y miro y me doy cuenta ya por qué camino está cogiendo de resistencia y con base a eso adoptar las nuevas terapias de ellos. Y eso es lo que nosotros miramos, DNA circulante permanentemente y esta va a ser la nueva generación de biopsias que ya no necesitamos biopsiar directamente el tumor ni con una grande muestra ni nada, simplemente con el líquido que podemos tomarlo en donde lo miremos, teniendo claridad que cuando nosotros cogemos una célula y la secuenciamos al comienzo, muy probablemente en el camino de la enfermedad, la célula tumoral cambia y si cambia también su motanoma. Y si cambia su motanoma, también sus índices de resistencia y por lo tanto, periódicamente se van a tener que secuenciar esos pacientes para saber cuál es la ruta molecular que está cogiendo la célula tumoral en resistencia y por consiguiente también nosotros ajustar la ruta molecular de tratamiento, ¿cierto? Para estas cosas. Y esto se vuelve este juego en general y empieza lo que es el Big Data. El Big Data lo que empieza a hacer es a recolectar toda la información del comportamiento biológico del paciente, información molecular y establecer modelos predictivos de evolución de para dónde va esa célula tumoral. Y si puedo establecer el modelo predictivo de para dónde va esa célula tumoral, pues puedo armar un juego de ajedrez de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta línea de tratamiento ajustado a cada paciente específico, por dónde va a coger el paciente, qué le voy a dar, cómo se lo voy a dar y cuándo se lo voy a dar. Y eso finalmente va a impactar en la morbilidad. Y eso finalmente, aquí tenemos todo lo que es la genómica, transcriptómica, proteinómica, metabólica, epigenómica, radiómica. Y mire que cuando juntamos todo, tenemos todas las opciones terapéuticas para ellos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo un paciente cuando arranca un tratamiento, esta es la carga tumoral, se eleva y si tiene una mutación, por ejemplo, ALK, yo le doy un tratamiento específico, como este es el caso del crizotinib en un paciente con cáncer de pulmón. Baja la carga tumoral, baja, pero de alguna u otra forma empieza a aparecer lo que está en café, una célula resistente. Y ya la célula resistente comienza a proliferar con esa resistencia. Vuelve otra vez y crece y yo ya simplemente conozco la resistencia, cambio el ITK que va dirigido contra la resistencia y vuelve y arranca juego. De nuevo cambia la resistencia,
cambio el ITK de acuerdo a la resistencia y sigo jugando con el paciente para evitar que llegue a este punto que es la muerte, ¿cierto? Y voy llevando directamente el paciente en esto. Por ahora, esto es con una tendencia al alza y ascendente, ¿cierto? Y es que cada vez más se van agotando las opciones, pero la idea fundamental es llevar el paciente el tiempo y que esto cambie y se revierta. Y aquí es donde empieza este juego de eficacia, toxicidad, tratamientos y costos, y las nuevas fronteras del desarrollo en los tratamientos son terapias conjugadas tipo BITE o terapias que jueguen al sistema de caballo de Troya. Y es que el primer medicamento llega, se acopla a la célula tumoral lo interioriza pensando que es alimento o pensando que es otra cosa. La primer señal por fuera del acople es generando señales de muerte y cuando esté adentro se libera el citotóxico o se libera la segunda señal para poder inducir la muerte dentro de la propia célula como efecto caballo de Troya. O los sistemas BITE que funcionan básicamente es hacer linfocito T como los anticuerpos monoclonales tipo BITE como el blinatumomab que es un anti-CD3, anti-CD19 y lo que hace es coger el CD3 que lo tiene el linfocito T y acercarlo al CD19 que lo tiene la célula tumoral, en este caso la célula linfoblástica B, los acerca y los pone a pelear. Y al reconocerlos, pues se pone y se genera ese ataque y es como funciona. Los puntos clave en oncología, teniendo claridad que en el año 2025 ya van a haber 41 megaciudades en el mundo que tienen ya más de 10 millones de habitantes y que eso se vuelve en un caos porque eso genera mayor incidencia en la exposición frente al cáncer. Que para el año 2040 el 77% de los pacientes con cáncer van a ser mayores de 65 años de edad. Eso es una realidad. Es decir, el cáncer va a ser en un 77% una enfermedad de viejos. ¿Qué vamos a hacer con todos estos? Que la polución circulante y los hábitos de vida es lo que está, y el envejecimiento es lo que está generando todo este incremento directo en incidencia, y que los sistemas en este momento van a gastar el doble, el triple y el cuádruple en los costos en salud para poder mantener a estas personas ancianas dentro de los tratamientos de cáncer. Y buscar ese equilibrio es a lo que los países emergentes con recursos limitados es lo que tenemos que empezar a propender de cómo regular ese tipo de intervenciones, saber a quién dárselo, cómo dárselo, cuándo dárselo, para poder obtener el máximo beneficio clínico de ellos. Y esto genera, evidentemente, que las compañías farmacéuticas estén permanentemente en investigación y desarrollo para estos tratamientos, porque esto ha dado un salto evolutivo y se pueden dar cuenta como, por ejemplo, en los tratamientos de infectología, en la bacteria y en esto no se ha podido dar esos saltos evolutivos gigantes como sí lo está haciendo, por ejemplo, la oncología frente a los cambios directos. Y cómo la carga e inclusive el gasto en oncología, mire cómo se duplica en 10 años prácticamente entre los países. Y para el año 2040 vamos a pasar a 350 billones de dólares en los gastos solamente para los pacientes con cáncer. ¿Y por qué? Porque en el año 2014 solamente un medicamento para una única indicación y eso comenzó a bajar. Y hoy en día ya hay múltiples medicamentos para múltiples indicaciones y terapias combinadas para atacar por varios frentes. Antes era una sola y eso está generando los costos en general. Y esta es la nueva perspectiva ya para terminar. Son las nuevas tecnologías que están haciendo. Uno, las vacunas personalizadas directamente contra el cáncer. Dos, las terapias de recorte donde está el ADN defectuoso, se retira y se reemplaza con ADN nuevo.
¿Quiénes no veíamos quiénes no vimos cuando éramos niños que el primero de Jurassic Park que era lo que hacían, que sacaban el pedazo de ADN y lo reemplazaban allí para poder tener, eso ya es una realidad, y es la terapia con CRISPR-Cas9, que en este caso. Los virus son colíticos y es ya administro e infecto al paciente con virus que van diseñados y específicos para atacar y replicarse en dónde, en la célula tumoral. Y es no ocasionar la gripa, sino la célula tumoral. Para este caso, inducirlo. La biopsia líquida, que es la patología del futuro, y la nueva generación de impresiones en 3D. Y es que ya se hacen nanorobots que se introducen, y esos inclusive es diseños que se están haciendo ya en fases bastante avanzadas en la NASA y en estudios colaborativos, en donde se están introduciendo nanorobots específicos y diseñados para reconocer, por ejemplo, las células tumorales hematológicas, atacarlas y destruirlas sin necesidad de atención del sistema inmune, o que ingresen y ataquen y destruyan cada uno, o que se generen reemplazos del órgano que está completamente afectado por impresión en 3D con células mesenquimales. En este caso, yo puedo reemplazar perfectamente un riñón ya, puedo reemplazar perfectamente ya el corazón. En ortopedia, puedo retirar perfectamente toda la extremidad y bajo impresión en 3D otra vez intentar reemplazarlo. El hueso completo se retira y se reemplaza. Es decir, lo que era irresecable o lo que es irresecable hoy en día ya es resecable. Nadie puede quitarle los dos pulmones al paciente, ni la tráquea, ni eso, pues por evidentemente. Ya con impresión en 3D se puede hacer perfectamente ese reemplazo. Todo el aparato intestinal se puede inclusive intentar reemplazar y ese es el futuro del tratamiento oncológico. Lo que ven de colores, básicamente, en las células tumorales, es que yo ya puedo dar vacunas específicas. Cada uno de los colores significa el antígeno específico para ello y simplemente desarrollo vacunas contra ese antígeno específico y estoy vacunando al paciente. En otras palabras, en los siguientes 10 años, no se sorprendan si vamos a ver vacunas dirigidas contra ciertos tipos de cáncer. En este caso, ya el paciente vacuna para melanoma, vacuna para cáncer de pulmón, vacuna para cáncer de páncreas, vacuna para cáncer de ovario, vacuna para sarcoma, etcétera, etcétera, y esa va a ser la nueva generación de tratamientos para este caso. Y la tecnología de edición genómica, que es el CRISPR-Cas, es poner una enzima que es una caspasa 9, que lo que hace es llegar sobre el ADN o el daño genómico que está en este caso de la célula tumoral, la corta, se repara y se inserta un gen nuevo y esa célula tumoral ya deja de ser tumoral y su siguiente descendencia se vuelve bajo control del sistema y vuelve otra vez a ser una célula completamente normal y reparada ya bajo secuenciación en edición génica. Estos fueron, desde el 2013 viene trabajando en eso, en reparo de secuenciación génica de las células que estaban dañadas en su ADN y ese es el futuro. Y los virus oncolíticos lo que hacen es suministrarse e induce varias cosas. Uno, antígenos asociados al tumor, respuesta inmune. Dos, inducción y liberación de citoquinas dentro de la célula tumoral para inducir su ambiente desfavorable, su muerte y eso. Dos, violentar el punto de check inmune para poder que sea reconocido. Y tres, facilitar la acción de los BITE o de anticuerpos biespecíficos para atacarlos. En otras palabras, lo que se hace es infectar al paciente con un virus directo para cada tipo de tumor para que se genere una inflamación y el virus se replique donde necesito que se replique, en este caso en la célula tumoral, afectarla, afectar su microambiente y por consiguiente, pues evitar la progresión y eso. Las biopsias líquidas se pueden hacer ya sobre todo para diagnóstico, para secuenciación, tratamiento, pronóstico e inclusive seguimiento. Y lo que se viene también es la impresión en 3D y es donde yo cojo las células mesenquimales o totipotenciales y las empiezo a diferenciar para donde yo quiero. Si a nivel ectodérmico, mesodérmico, endodérmico, de acuerdo a cada uno de los órganos voy replicándolas, le voy generando los factores de crecimiento de acuerdo a la célula que yo necesite, es del propio paciente, no es una célula mesenquimal del propio paciente. Y finalmente
yo replico, si quiero endodérmico, termino en un pulmón, retiro, reemplazo. Si quiero los mismos vasos sanguíneos, retiro, reemplazo. Piel, retiro, reemplazo. O los que son adolescentes con factores de siguiendo para generar organoides de tejido específico que inclusive se vuelven resistentes al cáncer y que tienen un microambiente desfavorable para el crecimiento del cáncer a pesar de cumplir su función. Acá hay un ejemplo de 3D en impresión sobre vasos sanguíneos a nivel del corazón y 3D en impresión sobre un túbulo y una nefrona sobre para los pacientes, en este caso con enfermedades renales o cáncer renal, y que se vuelve resistente para este caso. Este es el futuro del oncólogo. Esto es lo que vamos a hacer en los siguientes 20 años. Esto va a cambiar por completo. Y es que el oncólogo va a hacer diagnóstico por nanotecnología, una muestra de sangre. No necesito hacer más nada. Defino que tiene, lo secuencio y le aplico una vacuna. O le aplico un virus oncolítico para este caso. Le hago terapia génica y le imprimo de nuevo, mando a reemplazarle sus órganos. Prácticamente es un cambio distinto en el ejercicio de la oncología. Y esto se viene para los siguientes 20 años. Muchísimas gracias. Estos son los terapéuticos y creo que no tengo nada de video. Vamos. Muchas gracias. Magnífico, estimulante, esperanzador. Pero, académicos, como es costumbre, en nuestra sesión vamos a escuchar un concepto de una apreciada oncóloga que va a presentar el doctor Campo Elías para complementar lo que se ha dicho. Bueno, para mí también es un gusto ya en oncología traer a la doctora Viviana Villa. La conocemos desde hace bastante tiempo. Ella es oncóloga pediatra, entonces nos va a dar un concepto adicional. Bienvenida, doctora Viviana. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Cuando el doctor Campos me invitó, exploré la página y vi que hay unas excelentes conferencias que planeo verme en los próximos meses porque todas son pues como muy interesantes y yo creo que nos enseñan mucho. Y muchas gracias pues al doctor Jorge Iván por su excelente presentación. Definitivamente para las personas que nos dedicamos al campo de la oncología, esta es una enfermedad fascinante, ¿sí? Es una enfermedad horrible, pero es una enfermedad fascinante que nos enseña cada día cómo estas células tumorales se parecen mucho como a la especie humana. No lo digo yo, lo voy a parafrasear al doctor Siddhartha Mukherjee, que fue el autor del libro El emperador de todos los males, la ciudad del cáncer. Y él decía en la introducción de su libro que el cáncer, o mejor que las células tumorales, como especie se parecen a la especie humana, porque llegan, colonizan, invaden, destruyen y luego quieren salir de ese sitio y empezar a explorar los sitios circundantes hasta que ellas buscan también de esa manera la inmortalidad. Así como nosotros los seres humanos buscamos realmente ser inmortales de alguna manera. La expectativa de vida pues se ha aumentado grandemente en los últimos años, por eso las tasas de cáncer también se han ido incrementando. Como el doctor lo mencionaba, el cáncer es una enfermedad pues mucho más prevalente en pacientes mayores de 65 años. En mi campo, que es la oncología pediátrica, a pesar que no tenemos una incidencia tan alta y tampoco tenemos un déficit tan alto como el que el doctor mencionaba al inicio de su conferencia de los oncólogos, sí hemos visto que se aumenta más o menos un 0.4% cada año la incidencia de cáncer. Yo llevo aproximadamente 15 años acá en Manizales, recién egresada del Instituto Nacional de Cancerología, y en ese momento veíamos más o menos un 1% de cánceres, del total de cánceres correspondía pues a la edad pediátrica, pero ya estamos viendo tasas entre el 3, incluso a veces en algunas zonas del 4%, o sea que esta es una enfermedad que está aumentando pues grandemente en todas las edades. Es muy interesante ver cómo el doctor Jorge nos ilustró acerca de la parte genética de esta enfermedad. Definitivamente, digamos, el tratamiento hoy en día está, digamos, diseñado para que la inmunoterapia ocupe un papel muy, muy preponderante en el tratamiento. Entonces, digamos, el tratamiento actual ya, digamos, está pasando
a un plano diferente la terapia farmacológica con múltiples medicamentos, aunque sigue siendo muy importante. Y es como si tuviéramos una bomba atómica. Antes era como que con una bomba atómica vamos a destruir todas las células, pero ahora lo que queremos hacer es que mandamos un misil para que destruya esa célula tumoral y esto hace que no se dañen todas las estructuras que hay alrededor. Por eso es tan importante. Entonces la terapia génica lo que busca es como llegar al origen del cáncer, y la inmunoterapia pues lo que hace es tratar de evitar pues que se progrese y se convierta como en una enfermedad crónica, como lo mencionaba el doctor. Puntualmente en el área pediátrica, pues nuestros pacientes todos se vuelven pacientes crónicos y van a tener una mayor posibilidad de desarrollar segundas neoplasias a lo largo de su vida. En ellos, pues la edad no es un factor que sea relevante y a diferencia de los adultos, pues no hay unos factores de riesgo que se puedan asociar claramente. O sea, no hay tabaquismo, no hay PPH muchas veces, no hay otros factores pues que son importantes en los pacientes adultos. Y por eso, pues, lo más importante es la detección temprana. Yo voy a hacer una pequeña como resemblanza histórica, pues, a propósito de las cosas, pues, que nos contó el doctor Jorge Iván. En el año 2003 se terminó de hacer, pues, la secuenciación del genoma humano. Y en el año 2003 se terminó de hacer pues la secuenciación del genoma humano y el doctor Francis Collins, que fue el director de este proyecto, empezó a ver pues que los genes del cáncer eran como una gran ventana para poder ser estudiada y poder entender mejor esta enfermedad y él decía que la secuenciación de las células cancerosas equivalía como a 10.000 genomas humanos que se hubieran podido estudiar hasta ese momento. Entonces, una célula cancerosa tiene y se diferencia de una célula normal en la cantidad de genes que están alterados, ¿sí? O sea, como decía el doctor, todas las personas tenemos células que constantemente tienen alteraciones, pero pueden haber muchas alteraciones genéticas que hacen que esa célula en algún momento como que se escapen de ese control que hacen los mecanismos inmunológicos del cuerpo y ya se van a desarrollar en un cáncer. ¿Cuál es el problema con el cáncer? Y por eso no hay una cura mágica para el cáncer, o se dice es que no se ha encontrado la cura del cáncer. Sí, ya hay cura para el cáncer, para algunos tipos del cáncer, pues que básicamente el cáncer no es una enfermedad, como ya lo pudimos ver. Son muchas enfermedades que comparten algunas características fundamentales, como son pues la destrucción de los tejidos y la posibilidad de invadir y generar la muerte pues en algún plazo, dependiendo del estadio en que se encuentren. Entonces, básicamente, pues no hay una cura para una cura única para el cáncer, porque hay tantos tipos de cáncer como cánceres exista o como personas con cáncer existan, ¿cierto? O sea, una sola persona o muchas personas con cáncer de mama en realidad tienen diferentes tipos de cáncer de mama, pues teniendo en cuenta todas esas alteraciones genéticas que se van a presentar en estos pacientes. Pero lo que sí se sabe, pues es que hay unas vías que también el doctor nos los mencionaba, y que eso ha permitido de alguna manera poder comprender un poco más pues cómo es esta enfermedad y hacer esas terapias pues mucho más dirigidas y objetivas pues para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces el cáncer, sí vamos a llegar a la cura del cáncer, sí, no sabemos cuándo, pero el cáncer es una enfermedad que seguramente se va a curar. En este momento no tenemos todas las herramientas, aunque ya afortunadamente pues hay acceso a muchas de estas tecnologías, pero como mencionaba el doctor, son muy costosas y con un peso muy grande para el sistema de salud, lo cual pues hace que, digamos, pueda ser más importante que un paciente que puede gastarse un tratamiento de 80 millones en blinatumomab u otros tipos de medicamentos, pues pueda ese dinero invertirse en otros pacientes para curar muchas más cosas. Pero para quienes nos dedicamos a esto y entendiendo que esta es una enfermedad prevalente que va a aumentar en los próximos años, es supremamente importante pues lograr como llegar y acceder a estas tecnologías. En pediatría, para hablar un poco de mi campo, pues nosotros hemos tenido una experiencia maravillosa y la evidencia muestra pues los grandes avances que se han logrado básicamente con blinatumomab, que fue digamos, un medicamento que se empezó a estudiar en niños y que se ha extrapolado a adultos, que raramente, porque muchas veces empiezan los estudios en adultos y empiezan en niños, y la toxicidad es menor, las tasas de curación en pacientes que antes se consideraban paliativos, pues esos pacientes entran en remisión y pueden acceder a un trasplante con menor toxicidad, con menores complicaciones y con un costo pues a largo plazo menores para el sistema.
Sin embargo, desarrollar estos medicamentos nuevos pues, se puede tardar entre 10 y 15 años. Entran muchos medicamentos pues, a ser investigados, pero a lo largo de esos años que les menciono, posiblemente solo un medicamento pueda ser exitoso. Sin embargo, pues la industria y pues todos los esfuerzos están, digamos, permitiendo que más o menos cada año salga 1 o 2 medicamentos nuevos para diferentes tipos de cáncer y dependiendo pues de la prevalencia que tengan estas patologías, pues hay más interés en investigación. Por el momento, a pesar de que tenemos todas estas posibilidades, pues básicamente tenemos que insistir mucho en la prevención, pues sobre todo en los pacientes adultos en donde sí hay cosas que se pueden prevenir y la detección precoz pues en todos los campos, incluida la pediatría y en los pacientes adultos. Pero es muy interesante ver pues y fascinante, esta enfermedad es muy interesante desde muchos aspectos y es muy esperanzador, como decía el doctor, pues poder saber que ya existen muchas cosas que van a llevar a la curación de estos pacientes y pues que muchos de nosotros, aunque desafortunadamente tengamos a futuro un diagnóstico de cáncer, pues vamos a tener la posibilidad de curarnos, especialmente pues si lo descubrimos a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Viviana, por su excelente comentario. Queda abierto entonces el campo de las preguntas de las personas que están presentes, de los académicos presentes y los que están conectados virtualmente. Debo informarles que en el momento de las presentaciones estuvieron conectados 47 personas y aquí en la sala de la memoria histórica estamos 12 personas. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor Hernando. Sí, doctor Hernán Darío, bienvenido, muchas gracias por estar. Le vamos a dar a usted la palabra y luego al doctor Carlos Eduardo, que está aquí presente. Bien pueda, doctor Darío. Muchas gracias. Me perdonan de pronto un poco la conexión porque estoy en Coveñas de vacaciones, pero no quería perderme la reunión. ¿Me están escuchando? Qué rico. Siga, doctor, siga bien pueda. Estamos bien. Bueno, felicitaciones al doctor López y a la doctora Viviana. Excelente. Yo simplemente quiero recordar que yo llegué a Manizales hace 40 años, en 1983, y lo que disponíamos en ese entonces para el tratamiento de nuestros pacientes era bien pobre. Lo que la doctora Miriam de ese entonces manejaba en la farmacia y la ayuda del doctor García, Isaac García, y después el doctor Velázquez, nos ayudaban a traer algunas droguitas para poder armar algunos esquemas para empezar el tratamiento de pacientes. Y era bastante pobre, pero teníamos muchas ganas de trabajar y teníamos las reuniones de tumores que hacíamos pues también con los cirujanos, los internistas en las otras especialidades, y logramos empezar una serie de tratamientos y bregar a acomodarnos con lo que teníamos a los esquemas mundiales de tratamiento, pero pues lógicamente en todo este tiempo me ha tocado ver la evolución de la radioterapia con rayos X de alta energía a lo que tenemos ahora, que son aceleradores lineales de electrones, aceleradores de pisones, aceleradores de neutrones, terapias con arco modulado, radiocirugía estereotáxica intracraneal y extracraneal. Técnicas supremamente exactas y precisas que también minimizan la morbilidad, y de la mano el avance de la cirugía, las grandes cirugías amputadoras. Doctor Hernán Darío, si puede mejorar un poquito la comunicación. Realmente, ¿aquí me escuchan? Sí, a esa mejor. La evolución entonces también de las cirugías, en ese tiempo grandes cirugías amputadoras, a lo que tenemos ahora, que son cirugías inclusive microscópicas, cirugías que nos ayudan a restablecer funciones que se pierden por el tratamiento, etcétera, y la evolución del manejo sistémico, como lo acabó de explicar el doctor López, que ha sido estandarte en lograr que los pacientes ya sobrevivan más y la esperanza de vida
sea tan buena que inclusive pacientes con cáncer tienen la posibilidad de vivir más tiempo y mejor que pacientes con ciertas cardiopatías. Entonces pasa a ser entonces el cáncer una enfermedad crónica gracias al avance de todas estas pilares que son el sostén del manejo del cáncer. Les agradezco mucho y de nuevo felicitaciones por la reunión. A usted, doctor Hernán Darío. Doctor Carlos, por favor. Primero, podría uno quedarse escuchándolo, doctor López, muy amena su charla. No. Quería que no parara, que nos siguiera contando con su enorme habilidad para hacer ameno un tema tan complejo. Y la doctora nos traía a colación a un divulgador científico, oncólogo. Me perdonan si no sé pronunciar muy bien su nombre, pero creo que es algo así como Siddhartha Mukherjee, que nos dio a conocer hace más o menos 15 años con ese libro que fue Pulitzer, El emperador de todos los males, y uno encontraba en ese título lo que el doctor nos dice, una enfermedad devastadora, una enfermedad que acababa con la vida. Pero el mismo doctor nos trae el año pasado un libro que si no lo han leído se los recomiendo, que es mejor leerlo en inglés porque la traducción al castellano ya en el título me parece cometió un desliz muy grande, que se llama La armonía de las células, The Harmony of Cells. Es algo así más bien como debería ser como la sinfonía de las células, y el doctor Mukherjee cuenta los desarrollos que llevaron a toda la terapia de blanco en la enfermedad oncológica, cómo el tratamiento ha venido a ser personalizado, a que vamos a tener lo que ustedes señalaban, tratamientos específicos, o como la doctora decía, ya no una bomba atómica que destruía al huésped, sino un misil teledirigido que consigue la curación de la enfermedad. Entonces, ese libro es bastante interesante y creo que vale la pena revisarlo. Y es que es un autor apasionante, y entre ellos dos, por ahí a la mitad del camino, se encuentra uno con el gen, que narra pues como toda la historia del desarrollo del conocimiento en torno a la genética. Bueno, es un comentario, doctor, pero quería preguntarle qué tanto subdiagnóstico de cáncer, si hay algún estimativo, tenemos hoy en el país. ¿Cuáles son esas áreas donde de pronto habría que hacer una búsqueda más precisa de pacientes para que esa realidad que tenemos del 45% de mortalidad poco a poco sí pueda irse aproximando a las del primer mundo? Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus palabras. Más que subdiagnóstico, sería ahondar más en el diagnóstico temprano. Yo creo que los diagnósticos se están haciendo. No creo que el paciente se esté muriendo sin el diagnóstico de cáncer. Yo creo que sí se están haciendo, y eso es la evidencia, sí se están haciendo el diagnóstico, pero los diagnósticos se están haciendo en etapas muy avanzadas, 1. Y 2, se está haciendo el diagnóstico, pero no se están ofreciendo los tratamientos adecuados para los pacientes, ¿cierto? Y cuando yo hablo de tratamientos adecuados, es tratamientos que vayan dirigidos en contra del cáncer. Irse en contra del cáncer es altamente costoso para un sistema, y es altamente costoso de cualquier punto de vista. Desde el punto de vista energético, se vuelve a veces como un hoyo negro, ¿cierto? En donde consume a la familia, consume recursos, ¿cierto? Y el paciente finalmente termina como en ese desgaste de general. Y a veces el paciente termina en esas letalidades, pero porque o el propio sistema que nosotros tenemos induce a que nosotros bajemos un poquitico la guardia, o porque el propio clínico tiene una concepción distinta alrededor del cáncer y cree que ya definitivamente su esperanza de vida está completamente acortada.
uno de los objetivos de por qué yo vine a dar esta conferencia es a mostrar una perspectiva distinta. Y todo el tiempo le enseño, por ahora que sigo siendo docente de la Universidad de Caldas, a las nuevas generaciones de estudiantes en pregrado y los residentes en posgrado, que TNM no es suficiente, estadio 4 no es suficiente, o el diagnóstico de cáncer catastrófico ya hoy en día eso no es suficiente para determinar el pronóstico y reorientar los esfuerzos en la terapia. Yo creo que ese es como los objetivos principales. Entonces, más que subdiagnóstico, creería yo, uno, diagnósticos tardíos, y dos, subterapias. Más que subdiagnósticos, creo que son subterapias. Porque nosotros mismos en nuestra mente, como clínicos o como estamos pensando que ya la enfermedad de por sí va a tener una letalidad o una catástrofe en términos de mortalidad. Y me gustó algo que mencionó el doctor Salazar, y es que hoy en día hay pacientes con diagnóstico de cáncer, aún en etapas avanzadas, que tienen mejor pronóstico que pacientes con cardiopatías o pacientes con valvulopatías o con otras enfermedades. Y yo siempre pregunto, ¿en qué momento el cardiólogo, el intensivista o el internista baja la guardia de tratar esos pacientes? ¿En qué momento? Mire que casi nunca lo hace. Pero cuando llega el diagnóstico de cáncer, ya todos queremos bajar la guardia en el tratamiento de esos pacientes, y creo que ahí está el punto de inflexión de cambiar la filosofía y el paradigma alrededor del diagnóstico y tratamiento del paciente con cáncer. Fernando, ¿me permite? Muchas gracias. Doctor, usted quería mostrarnos una perspectiva del cáncer hoy, lo que se ofrece de nuevo en diagnóstico, en tratamiento, lo logró. Realmente estoy asombrado de todo lo que hay hoy en el diagnóstico y en el manejo del cáncer. De una parte de otra, en estos días estuvimos aquí en una conferencia en donde estuvimos hablando de la nutrición en el adulto mayor. Y si era bueno que estuviera gordito o que estuviera flaco para que no tuviera las otras patologías, por ejemplo, la hipertensión que persigue pues al adulto mayor. Y en eso debatimos un rato y llegamos a la conclusión de que era mejor que estuviera un poquito gordito. En el caso pues del cáncer, la influencia de la nutrición y especialmente de las dietas hiperproteicas tiene algo que hacer, algo que decir en ese sentido. Y antes de su respuesta, yo lo quiero felicitar. Usted me va a mí acordar de un político amigo mío de hace muchos años que tenía un vozarrón, pero no tanto por lo del vozarrón, sino por la habilidad de la voz en exponer temas difíciles, pero además manejaba muy bien las manos. Parecía que le hiciera un marco a la exposición, y ese es el caso suyo. Lo felicito. Hay un capítulo completo e inclusive eso da motivo a otra conferencia, y es metabolismo de la célula tumoral. Eso es otro cuento también súper fascinante. Pero básicamente yo puedo resumirle 3 cosas, doctor, y es que la célula tumoral ha logrado resolver su problema de metabolismo y de reprogramación metabólica molecular con base a 3 pilares, y eso también lo enseño mucho. El primer pilar en metabolismo tumoral es cómo obtengo energía, y la célula tumoral lo logró resolver. Inclusive creo que mostré 2 o 3 diapositivas de cómo la célula tumoral, con un bajo sistema enzimático, es capaz de producir energía a cuenta gotas y de consumirse la energía que quiera. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es cómo dispongo proteicamente para poder ensamblar mi ADN y mi replicación infinita, porque replicarme no viene de la nada. Yo necesito aminoácidos y ensamble proteico. Pero el tercer pilar que logró resolver en metabolismo nutricional es qué hago con los desechos. Y a eso se le llama balance redox, porque así como yo produzco energía en cantidades industriales, la transformación de esa energía deja un desecho, que es agua, CO2 y radicales de oxígeno. Y eso para la célula tumoral es altamente tóxico. Así como en Bogotá se quedó 3 días sin cómo desechar las basuras y eso se volvió un caos,
Asimismo, para la célula tumoral es un caos desechar la mano de toxinas que produce su metabolismo, y eso lo logró resolver. Hoy en día en metabolismo y en nutrición tenemos claridad de cómo existen ciertas dietas, ciertos suplementos, ciertas condiciones que intentan varias cosas. Uno, producir la mínima cantidad de desechos posibles. Dos, que el aporte de aminoácidos general sea lo más complejo posible para la célula tumoral, pero lo más fácil para la célula normal. Tres, que el balance redox de la célula tumoral que termina tirando todos los desechos al torrente sanguíneo y a las demás células normales, la nutrición pueda absorber esos radicales de oxígeno, esas toxinas, y sea fácilmente elevada en la ayuda del paciente con cáncer. Entonces, mire cómo la nutrición metabólica en el paciente ya se complementa, y eso da para conferencias completas. Recuerdo que hace más o menos como unos 6 meses estuve en una conferencia de una nutrióloga, creo que de una escuela de Bogotá, y hablaba sobre una mezcla de aminoácidos que se le genera implementación para los pacientes en el apoyo con cáncer. Aquí vienen una serie de paradigmas que uno intenta romper, y es al paciente que está caquético, que está consumido, entonces no lo opero porque está caquético, está consumido, y no le doy tratamiento pues porque está caquético, está consumido, entonces no va a soportar ni la cirugía, ni la anestesia, ni el tratamiento, ¿cierto? Pero lo que uno intenta hacer en reprogramación metabólica es dar dosis muy bajas o intentar darle al paciente tratamientos dirigidos que intenten reprogramar metabólicamente a la célula tumoral para que suelte ese consumo energético, frene su balance redox, frene la disposición proteica y se desvíe transitoriamente a la célula normal. Ahí uno logra como medio sostener el paciente, y cuando el paciente medio despega o logra recuperar ese balance energético, ahí es cuando uno llega con la terapia directa y la terapia más fuerte. En otras palabras, las terapias son programadas, escalonadas, al mismo tiempo que se está dando soporte integral nutricional. Muchas veces yo peleo en las clínicas interdisciplinarias y es, no, primero repletémoslo, engordémoslo y luego le damos el tratamiento de quimioterapia o terapia target. Y la respuesta no puede ser esa, debe ser al revés, o debe ser al mismo tiempo, porque si yo doy nutrientes, yo doy energía, yo tengo una reprogramación metabólica en el consumo de esa célula tumoral, todo lo que yo le eche al paciente se lo consume la célula tumoral. Entonces, una pequeña fracción va a ir para el paciente. Entonces, generalmente uno a veces lo que pelea es, sí, estamos de acuerdo que hay que llevarlo a un nivel de albúmina perfecto para poder lograr, para poder hacer la disección. Eso no tiene ninguna discusión en el acto anestésico y eso. Pero necesito frenar la replicación, necesito frenar el consumo metabólico, o por lo menos bajarle el acelerador a ese consumo de esa célula tumoral para que me facilite a lo que yo le ponga se vaya también para la célula normal, ¿cierto? Eso es como tener 10 perros, 3 cachorros son las células normales y los otros 7 perros son perros pitbull gigantescos que se lo comen todo. Donde yo sirva comida, no le van a dar nada a los cachorros son las células normales. Por más comida que yo le eche, esos perros pitbull se van a comer todo eso. Entonces lo que yo tengo que hacer es controlar primero los pitbull, distribuyo la comida para que los cachorros puedan consumir energía, y ahí yo luego el oncólogo ahí interviene ya directamente. Y eso es la interdisciplinaridad en el tratamiento, inclusive con nutrición. Eso es otro paradigma a romper, doctor. Muchas gracias. Apasionante el tema. Hay una pregunta también del doctor Jonathan Quintero, dermatólogo. Por favor, doctor Jonathan.
Doctor Jorge, muchas felicitaciones. Aquí pues encantado pues viéndolo acá, esta charla pues tan futurista y que estamos viéndolo cada día más. Tengo una pregunta y a mí me asusta, ¿sí? Los que hacemos cirugía en este tema y los que hacemos, nosotros nos vamos a terminar acabando, extinguiendo, así como muchas con esta manada de medicamentos, ¿sí? Nuevos. Probablemente los cirujanos en algún momento vamos a quedar, en mi caso de piel, pues que vamos a quedar sin trabajo, nos va a tocar aprender otras cosas, a manejar, por ejemplo, estos medicamentos, ¿no? Entonces sí le pregunto, es importante en el momento, veo que el cáncer, yo veo esto como la maldición de Sísifo, ¿sí? Uno trata 10, pero vuelven 20, ¿sí? Y lo que me está pasando mucho es con el carcinoma queratinocítico. Hombre, nosotros necesitamos intervención en salud pública y lo que ha hecho Australia, por ejemplo, me parece apasionante es tener y darle dientes al médico general en el carcinoma queratinocítico para hacer una detección temprana en primer nivel y que incluso cirugía general, ¿no? Cirugía general también está ahí involucrado para que esos pacientes lleguen sin una enfermedad tan avanzada, porque es que ahorita estamos hablando de medicamentos, pues por ejemplo hablamos del Vismodegib, por ejemplo, en el carcinoma vasocelular avanzado, 20 millones de pesos el mes, ¿sí? Un medicamento que tiene unos efectos muy importantes, pero también unos efectos adversos muy fuertes, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los pacientes terminan con los efectos adversos, esa geusia, depletados completamente, caquécticos. Entonces, sí me parece muy importante desde la especialidad, pues poder si estamos al frente de alguna reforma de salud, independientemente del tinte político que se le vaya a dar, pues darle más dientes al médico general en su primer nivel y de las universidades la detección temprana de este mismo. A nosotros en la especialidad por lo menos, por ahí hacían la pregunta de cuántos se nos pasan, cuántos melanomas, de 200 pacienticos se nos puede pasar un melanoma inadvertido cuando no le quitamos la camiseta ni los pantalones al paciente. Imagínense a veces ese desastre, ¿sí? Pueden ir en centros de melanoma de la doctora Piuk en Barcelona hasta hablar de un 13%, ¿sí? De pasados de melanomas. Entonces es importante eso. Entonces sí, doctor Jorge, ¿qué piensa usted de la quimioprevención? También además de eso, ¿qué piensa de la quimioprevención en este tipo de carcinomas queratinocíticos? Por ejemplo, implementar en nuestro medio que tenemos una zona cafetera, zona tórrea, implementar algún tipo de quimioprevención de manera masiva en estos pacientes. Bueno, recuerde que aparte del mismo de Hivo, han venido apareciendo algunos anticuerpos monoclonales, como es el caso del cemiplimab. No sé si de pronto ha tenido la posibilidad de conocerlo o de Sí, estar sí. bien familiarizado con él. Y en general, el problema de los carcinomas queratinocíticos es que están bastante alejados del influjo inmune. Entonces, arman corazas, arman como una estructura de defensa que no le permite como el acceso directo del sistema inmune, pero es lo que se intenta. En los carcinomas queratinocíticos, lo que más ha mostrado la efectividad, usted mismo lo acabó de mencionar, es por ahora la resección completa y la resección temprana. Así que todavía tiene trabajo, doctor, durante bastantes años, mientras se logra encontrar el punto de quiebre, por lo menos para que lleguen cada uno de los medicamentos o por lo menos hasta que ya se perfeccionen las nanobots de administración local, que son los que se van a encargar de hacer la cirugía, que no va a poder hacer la cirugía de MOS, ¿cierto? Para este caso. Frente a quimioprevención, por fortuna todavía no se ha logrado demostrar que uno no debe de administrar quimioterapia o tratamientos solamente para prevenirlo
en el momento en que, para que aparezca el cáncer, porque resulta que los tratamientos que se adicionan para cáncer o los tratamientos que se dan, pues como atacan directamente el ADN o atacan microtúbulos o atacan la estructura, pues finalmente favorece la aparición de segundas neoplasias, que la doctora inclusive lo mencionó. Entonces, yo diría que para piel y los carcinomas queratinocíticos todavía tenemos mucho de qué trabajar, mucho desarrollo. Veo que se ha quedado colgado excepto en el área del melanoma, pero todavía la cirugía creo que juega el papel preponderante y usted mismo se da cuenta, doctor, que los tratamientos citotóxicos para los pacientes con cáncer de piel no melanoma son de pobres resultados y empieza a cobrar más acción lo que es los tratamientos locales con electrones o los tratamientos locales de radioterapia con mejores tecnologías y menores toxicidad, profundidades muy bien definidas, que es lo que se ofrece. Entonces, lo que es cirugía más radioterapia sería como en este momento lo que está perfeccionándose e intentando salir adelante más que los tratamientos sistémicos por ahora. Por ahora. Exactamente, por ahora. ¿Y qué piensa del uso de tanta terapia biológica en psoriasis? ¿Cuál incidencia tiene en el aumento del cáncer o en otras patologías, ¿no? En reumatología, etcétera? ¿Cuál es la incidencia? Pues, ¿aumenta en general el cáncer en este grupo poblacional, el uso de biológicos? Qué buena pregunta, pero en general los pacientes que tienen desórdenes de orden inmunológico y enfermedades reumatológicas podrían tener en algunas condiciones factores protectores para la aparición de neoplasias en su orden, porque el desorden inmunológico hace que estén muy inmunoreactivos. Y en general, cualquier célula que se esté intentando generar en su versión, si ataca a las propias, no se puede imaginar a las extrañas, ¿cierto? Sin embargo, ciertos tipos de enfermedades, como por ejemplo los linfomas agregados a enfermedades reumatológicas, facilitan que aparezcan unas segundas neoplasias. Y los tratamientos inmunosupresores generan un desorden inmunológico que al final incrementa el riesgo del cáncer. Entonces, por lo tanto, el riesgo incrementado de desarrollo de cáncer no es motivado por la enfermedad reumatológica de base, sino por el tratamiento para el control de la enfermedad reumatológica, ¿cierto? Eso sería como una de las consideraciones. Ahí aparece también una pregunta que yo sé que va muy ligada a su comentario, doctor, es el paciente con enfermedad reumatológica no se le puede dar inmunoterapia. La respuesta es no, sí se le puede dar inmunoterapia, ¿cierto? Y se vuelve una contraindicación relativa y se debe de ajustar. Por lo tanto, el paciente con enfermedades reumatológicas también puede ser beneficiado de tratamiento de inmunoterapia e inclusive la doctora que maneja niños, el síndrome de injerto contra leucemia es factor protector para la supervivencia de los pacientes porque el desorden inmune facilita el mayor reconocimiento de las células tumorales y facilita montar más rápidamente la respuesta contra ellas. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen AISH leve o enfermedad de injerto contra huésped leve o montan síndrome de injerto contra la leucemia, pues lo sobrevivir más tiempo porque a la célula tumoral le toca esconderse, porque si sale, pues le van a dar mucho más duro. Y si el paciente tiene enfermedad de injerto contra huésped o desórdenes reumatológicos, pues le va a dar mucho más duro a la célula tumoral. Y cuando uno lo inmunosuprime, la célula tumoral logra progresar. Y eso es lo que pasa. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Esto es apasionante. Mire cómo hemos concitado el interés
de la mayor parte de los académicos que están conectados y los que están aquí presentes. El tema es de nunca acabar. Precisamente se nos acabó el tiempo porque íbamos a tener el orden del día y creo que el orden del día lo vamos a dejar para otra reunión. Para terminar, ahora que mencionaron este libro tan apasionante del emperador de todos los males, y usted expresaba muy claramente que una de las fallas, entre comillas, que hay que corregir es mantener alerta el sistema inmunogenético, me hizo acordar de otro libro que tiene que ver, porque en estas cosas nos gusta mucho relacionar la parte literaria con los temas que se ventilan, y es El arte de la guerra, de Sun Tzu, en el cual este señor decía que lo primero que hay que hacer es conocer al enemigo. Y en eso se radica casi que toda la evolución, de acuerdo, del manejo del diagnóstico y el manejo del cáncer. Entonces, magníficas sus intervenciones, doctor Jorge Iván, doctora Viviana, en nombre de la academia, agradecerles profundamente a todos los académicos,